Preguntarte, Itaí, en principio de esto, ¿no? Aprovechando que sos economista, ¿se banca la economía de nuestro país nuevas restricciones? Mira, yo creo que era falsa la dicotomía salud-economía en marzo, abril del año pasado y creo que sigue siendo falsa hoy. ¿En qué sentido? Si la segunda ola crece, los contagios crecen, si el sistema de salud colapsa, la economía se va a resentir. O sea, la idea de que se pueden tomar medidas para salvar la economía frente a una situación pandémica es una ilusión. De hecho, muchos países que no tomaron ninguna medida supuestamente para cuidar la economía tuvieron resultados similares a los de Argentina. Por supuesto, venimos en un proceso de recuperación de la actividad económica que todos queremos cuidar, digamos, ¿no? Y después de un año muy duro, el 2020, uno de los peores años de la historia económica argentina, pero por supuesto va a haber que ir viendo cómo eso se combina con esta segunda ola que viene creciendo y que lamentablemente es una realidad que tenemos que asumir, digamos, ¿no? Y que tenemos que cuidarnos. Por supuesto, los distintos gobiernos tienen que tomar medidas y nosotros como sociedad tenemos que tratar de hacer todo lo posible para evitar que esto digamos, siga, digamos, se desmadre por una cuestión de cuidar las vidas, cuidar la salud y también por una cuestión de tratar de conservar esta recuperación de la actividad económica que hemos logrado en estos meses. Diputado, ¿hay tolerancia social para una suspensión de actividad económica comercial o es muy estrecho este margen? Digo, ¿la gente va a cumplir si hay una suspensión? Eso, la verdad, me cuesta contestar esa pregunta porque yo me pregunto muchas veces, ¿no? ¿Cuánto de esa idea de que la gente está en contra y no se banca nada es una realidad y cuánto hay una construcción de esa idea, ¿no? En el momento en que está en juego la vida, en el momento en que uno empieza a tener familiares, conocidos, que aparecen con casos, que están internados, bueno, hay un instinto de preservación. Yo quiero pensar de que eso existe y por lo tanto creo que si se toman medidas que son razonables y se acuerdan en los distintos gobiernos, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad y nación, creo que la sociedad va a acompañar. Cuando empezó no estoy diciendo volver a la cuarentena dura de abril, pero cuando empezó esa cuarentena, el pronóstico de la mayoría de los analistas, etcétera, era de que era imposible que la sociedad tolere eso. Sí. Y la realidad es que la respuesta de la sociedad fue positiva en ese momento. Claro. Y eso le dio mucho tiempo a los distintos gobiernos para preparar el sistema de salud. Entonces, yo quiero pensar de que la sociedad va tomando conciencia en la medida en que el proceso avanza y que va a acompañar. Ahora quiero sumar, si les parece, a este debate a nuestro equipo de todas las noches, todos los domingos. Sí. Jorge García, Colo, Rosalía Constantino, ¿cómo están? Muy bien, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, aprovechamos y consultamos, ya que hablamos un poco de economía. Aquellas personas que por ahí desde el Estado, y en el caso del legislador, se puede mirar de una manera. Acá el problema es aquellas personas que, si el Estado no va a dar asistencia, nosotros tenemos la curva, todos los indicadores nos dicen que las próximas 4 semanas vamos a tener una curva ascendente de casos. Seguramente el gobierno empiece a pensar que tiene que tomar medidas. Vos, tal vez, Mauro, tenés ahí información. Las restricciones, saber hasta dónde vamos a ir. ¿Quién le pone dinero al bolsillo a la gente? La economía argentina no da más. Nada más, y en ese sentido la Colo también... Sí. Va a haber otra vez ATP, va a haber otra vez IFE. El Estado, en el Parlamento van a estar de acuerdo para llevar adelante. Guzmán va a estar de acuerdo cuando está en el medio de una negociación. Digamos, los números, digamos, nos dicen una cosa y la situación nos dice otra. A ver, yo no sé lo que va a ocurrir. Claro. Sí creo que en la medida en que haya que tomar medidas de restricción o se imponga la restricción por fuerza de los hechos, el Estado tiene que acompañar, como lo hizo el año pasado, digamos. Podemos discutir si fue suficiente o no, pero hubo una política a través del ingreso familiar de emergencia para las personas que no tienen ningún tipo de ingreso fijo garantizado, a través del ATP para las empresas. No sé si va a volver exactamente del mismo modo, pero si existen razones, tiene que volver. Cuando nosotros discutimos en el Congreso el año pasado el presupuesto 2021, el ministro de Economía explicó, es un presupuesto diseñado para un año sin pandemia. No porque él sabía o pensaba que no iba a haber pandemia, simplemente era imposible diagramar un presupuesto suponiendo que iba a pasar con una pandemia que nadie sabe cómo se comporta. Ahora, aclaró, si eventualmente hay que tomar medidas que no están en el presupuesto, pero que son necesarias porque la pandemia así lo exige, van a ser tomadas. Entonces, yo creo que esa debería ser la orientación
del gobierno, de los distintos gobiernos. Sería bueno también que todos los gobiernos, también la Ciudad de Buenos Aires, tengan políticas de asistencia a la población para sobrellevar eventualmente una segunda ola que implica algún tipo de restricciones de tipo económico. En ese sentido, Daniel Arroyo, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, cuando le consultamos dijo lo mismo. En caso de ser necesario, se van a llevar adelante algún tipo de asistencia que quizás no sea como el año pasado, el IFE de 10.000 pesos, pero algún tipo de asistencia va a haber, en ese sentido lo garantizó, pero tanto desde la ANSES como desde las distintas áreas del gobierno insisten en que la idea es no cerrar la economía. En lo posible van a pelear hasta digamos, lo máximo, haciendo distintas restricciones sin llegar a una cuarentena estricta, tanto como fue la fase 1 el año pasado. Lo que se busca es que no haya retrocesos en la economía. Estamos en un momento de crecimiento sostenido. Ya desde octubre del año pasado se prevé un 7% de crecimiento del PBI, vos lo sabés muy bien, mucho más positivo de lo que proyectaban el año pasado, y a mí lo que me dicen es no queremos que haya retrocesos, que haya marcha atrás. En lo posible vamos a ir en esta línea que, bueno, ahí podemos verlo, digamos, desde lo que piensa Nación. ¿Cómo sería para no cerrar la economía? ¿Cómo podemos ir avanzando frente a este enorme salto de casos? Miremos que cayó a 10 puntos la economía frente a otros que cayeron mucho menos, ¿no? Sí, bueno, pero España también cayó 11 puntos. Sí. Estas son las medidas que se podrían llegar a tomar a nivel nacional. Claro, no, las medidas que Nación sugiere, que sugiere para que después cada distrito... Sí, pero fundamentalmente para el AMBA, en el diálogo que está manteniendo con Larreta y con Kicillof. ¿Cuál es la propuesta de Nación? Que claramente no es lo mismo a nivel país, porque la enorme mayoría de los casos... el problema está en el AMBA. El problema está en el AMBA, también en otras provincias, sí, pero centralmente en el AMBA. Bueno, ¿qué es lo que está pidiendo Nación para no cerrar la economía en esta primera etapa, esta semana? Restringir aún más la nocturnidad, reforzar los controles durante la noche en bares y restaurantes. Ahora, hagamos un punto ahí, diputado, porque lo que pasa es que podemos reforzar controles, pero uno se sube al transporte público y la verdad es que no hay controles respecto a ese tema. También es muy difícil, digo, aquellos que van a trabajar, tener que estar entre que ves un subte o un tren repleto, pero tenés que llegar a tu puesto de trabajo, también es muy difícil para los argentinos este punto, ¿no? Sí, sí. A ver, es muy difícil lo que estamos viviendo. También es muy difícil desde el Estado, esto es el mismo debate del año pasado, para que efectivamente si uno plantea una situación de distanciamiento social y demás, tiene que haber un compromiso de todos de cumplirlo. No es que el Estado puede poner inspectores y policías en cada colectivo para ver si se cumple o no se cumple. Es imposible también practicar ese nivel de control. Entonces, lo más importante para mí en este momento es que tomemos conciencia, como sociedad, que tomemos conciencia de que esto viene en serio, digamos. Hace 2 meses estábamos en una situación, hace un mes atrás parecía que estábamos en una situación, bueno, ahora estamos en otra. Miremos lo que pasa en la región. No solamente Brasil, que es una situación extrema, incluso Chile, que se señala como uno de los países que efectivamente está más avanzado en la vacunación, está en un nivel de restricción absoluto, cerró sus fronteras, cuarentenas estrictas, digo... Hay que tomar conciencia de la situación. El otro día hablaba con un infectólogo, ¿no? Pero se planteaba como un cierto vacío cuando uno solo dice hay que tomar conciencia, en algún punto hay que ser responsables o hay que cuidarse, cuando no hay una medida dictaminada desde arriba, desde alguna autoridad que te hace entender que la situación es grave. Digo, a veces es más fácil tomar esa conciencia cuando la medida te la imponen, pero a lo que voy es, este fin de semana, y les pregunto también a ustedes que tienen más información, hubo un montón de reuniones entre las distintas autoridades a nivel virtual, entendemos porque el presidente estaba aislado. ¿Va a ser posible congeniar entre Capital Federal y entre la provincia de Buenos Aires medidas? Porque siempre se habló de que el jefe de gobierno porteño no quería avanzar en medidas restrictivas y sí la provincia. Y desde Presidencia dice tiene que ser en conjunto porque el problema está en el AMBA en su totalidad. ¿Va a ser posible esto? Y bueno, vamos a ver qué surge de la reunión que van a mantener muy probablemente mañana Kicillof con Horacio Rodríguez Larreta. Seguramente va a ser virtual el encuentro, ya están gestionando. También va a haber un encuentro del equipo sanitario de la provincia de Buenos Aires. La provincia quiere avanzar, de hecho tiene ya un plan estipulado y quiere escuchar las demandas de la ciudad para intentar consensuar en conjunto estas medidas que ya a nivel nación se definió. El trabajo va a ser en conjunto, ¿sí? Bueno, ahí podemos ver lo que propone la provincia.
De los 110 municipios, el plan de la provincia de Buenos Aires es hacer restricciones en el AMBA, fundamentalmente en el AMBA, que es el AMBA, el Gran Buenos Aires, junto con la ciudad de Buenos Aires. Lo que propone la provincia de Buenos Aires es restringir aún más la nocturnidad. Hoy el cierre es a las 2 de la madrugada, es recortarlo. El transporte público también, restringir el transporte público. ¿Por qué? Porque va a pedir 100% de teletrabajo del sector privado también, no solo el sector público, que ya adhirió a nivel nacional, y restringir las actividades recreativas, me decían, en espacios cerrados y abiertos que concentren gran cantidad de personas. Y sobre todo van a hacer énfasis en acotar las reuniones sociales al máximo posible, que si te tenés que reunir sea con la mínima cantidad de personas, con tu burbuja, y si es muy indispensable, al menos durante un mes. Ahora avanzamos con la ciudad. Sí. La ciudad, ¿qué quiere? En principio, como bien vos decías, Lu, no quiere grandes cambios, quiere conservar el esquema actual. También cierre a las 2 de la madrugada, de 2 a 6, sí dice que va a reforzar, de hecho habló con todas las cámaras, sobre todo gastronómicas y de espectáculos, reforzar los controles en bares y restaurantes, que no se cumplen para nada. De eso quería preguntarle al diputado. Diputado, ¿cómo ve estas visiones tan diferentes? Digo, la Ciudad de Buenos Aires también marcando una posición totalmente contraria respecto de más restricciones. Vemos a Kicillof más preocupado, incluso a Kreplak, a Goyan, más preocupado por el aumento de casos, pero por otro lado, Horacio Rodríguez Larreta en ese sentido no tan fuerte en sus medidas. Sí, a ver, el año pasado sucedió también, ¿no? Sí. Los matices existían. Digamos, yo tengo una visión más bien negativa sobre lo que ha hecho la Ciudad de Buenos Aires con el proceso de vacunación, con todo lo que ha sido la política frente al COVID. Ahora, la verdad que en este momento lo que quisiera es que haya un acuerdo, porque me parece que del mismo modo que el año pasado, lo más importante fue la posibilidad de comunicar un acuerdo entre la provincia, la ciudad y la nación. Esa capacidad de ponerse de acuerdo fue clave justamente por lo que decías vos, para poder bajar un mensaje a la sociedad. Después podemos discutir si es bueno, malo, perfecto, pero es un mensaje, digamos. Lo peor que nos podría pasar en este momento es que la Ciudad de Buenos Aires diga hay que hacer una cosa, la provincia diga hay claro. que hacer otra cosa, la nación diga hay que hacer otra cosa. En este contexto eso no nos sirve. Así que entiendo que los matices existen, entiendo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires seguramente tiene determinadas presiones para no tomar algunas medidas, pero confío, o mejor dicho, espero. ¿Presiones del arco político sería Mauricio Macri? Y bueno, digamos, pertenece a un espacio político en la cual, diría, la mayoría, o por lo menos una parte muy importante, su principal eje es la movilización contra la política sanitaria que tuvo el Estado argentino desde que empezó la pandemia. Con las vacunas, con las marchas. con el aislamiento, claro. Entonces, porque, digamos, a mí me parece muy bueno, lo dije recién. Sí, pero marcó el ritmo Larreta con su electorado, digamos, pidiendo que salgan, pidiendo abrir los comercios, la vuelta a clases. Todo el tiempo fue marcando la agenda de lo que fue pasando. Bueno, no sé si fue marcando la agenda. Bueno, revisemos los hechos. Digamos, se cuestionaba, pero después finalmente, digamos, porque ¿qué es lo que pasa? Digamos, me parece que tanto cualquier gobernador está esperando que el presidente tome una medida para que el desgaste vaya al presidente. Digamos, acá todos estamos observando qué es lo que está pasando, ¿no? Digamos, el Congreso tampoco. En el Congreso ninguno se propone a dar un debate y que sea el Congreso el que dé una herramienta. Ni de la oposición ni del oficialismo. Digamos, todos quieren que sea el presidente de la nación el que agarre la lapicera y diga fase 2 o fase 3 y el desgaste político puede hacer. Ahora, la dirigencia política le cuesta mucho tomar, digamos, en el Parlamento, no toman medidas. Yo no comparto la visión. Primero, no comparto la visión de asociar que tomar medidas sanitarias frente a la pandemia implique en sí un desgaste, digamos. Y sí. Al contrario, mirá, fíjate, cuando empezó la pandemia, el análisis de todo el mundo era la imagen del presidente vuela por su política frente a la pandemia. Fue positivo. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, y por ahí mañana pasa otra cosa. Quiero decir, hacer relaciones, digamos, sí, tan, digamos, lineales entre tomar determinadas medidas y tener un costo o un beneficio de tipo político, me parece que es un error. Porque va cambiando, porque la sociedad va cambiando su visión sobre lo que hay que hacer frente a la pandemia. Porque una cosa es cuando vos percibís, sentís que la cosa está más tranquila, y otra cosa es cuando tenés familiares que están internados o empezás a tener un montón de conocidos que tienen la enfermedad. Entonces a lo mejor cambia tu percepción y a lo mejor ahí una digamos, una medida más restrictiva te parece bien.
es muy relativo eso. Yo lo que creo es que tanto del Poder Ejecutivo como desde el Congreso hubo una serie de medidas seguramente insuficientes, pero una serie de medidas, tanto desde el punto de vista sanitario como económico, para tratar de llevar adelante este proceso inédito, que nunca nos tenemos que olvidar, no lo podemos medir con parámetros normales, inédito en el mundo, de la mejor manera posible, preservando la salud, equipando el sistema de salud para que no colapse, cosa que se logró, y tratando de ayudar, asistir a la población, a las empresas y a la gente para que la crisis económica no golpee tan duro. Yo creo que existió eso. Cambiándolo de tema también antes de cerrar, digo, se conoció en los últimos días el 42% de pobreza, números que dio el INDEC, números que preocupan, por supuesto. Digo, ¿cómo se llega a este número? ¿Fue solo la pandemia o no? ¿Y qué hacer al respecto? En Argentina viene creciendo la pobreza por lo menos en los últimos 3 años. O sea, la Argentina entró a la pandemia en un proceso de crecimiento de la pobreza, que empezó por lo menos con la crisis del 2018, creció la pobreza, 2019, y con la pandemia siguió creciendo. Ese es el problema, que la pandemia potenció, lamentablemente, un proceso de crecimiento de la pobreza que venía de antes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que revertir. Y seguramente ahí es donde, por supuesto, el crecimiento económico que se está logrando es importante, en la medida que buena parte de la pobreza, de los nuevos pobres, es por destrucción de puestos de trabajo. Otra parte es porque los ingresos aumentaron menos que la inflación. En la medida que haya crecimiento económico, parte de esos puestos de trabajo se van a recuperar, pero es importante decir también que probablemente no alcance solamente con el crecimiento económico, ¿no? Y para eso va a haber que tener políticas seguramente más intensivas, más agresivas, de transferencia de ingresos. De redistribución de la riqueza. Y sí, porque fíjate lo que costó discutir el aporte extraordinario de las grandes fortunas, ¿no? Porque nosotros tenemos esta pobreza que nos duele, 42% de pobreza, 58% casi en los niños y niñas, en la niñez, y tenemos una oposición que no nos está pidiendo más transferencia de ingresos, más distribución de ingresos, nos está haciendo marchas en contra de que hagan un aporte extraordinario en los sectores de mayor riqueza, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el camino es por ahí, sí. Es desde los que más tienen, del esfuerzo de los que más tienen, para los que más necesitan. Es nuestro compromiso, además, con la sociedad. Nosotros ganamos las elecciones para revertir el proceso de crecimiento de la pobreza que venía antes. La pandemia nos lo impidió, pero tiene que ser la agenda de aquí en adelante. Diputado nacional, le agradecemos mucho por este tiempo, por esta entrevista y por estos minutos. Itaí Hackman, diputado nacional en Última Conexión.